brazos amorosos de nuestra Madre Santísima, aferrados y alcanzados por el amor de Dios. Vamos a seguir con las raíces espirituales de los problemas psicológicos y el tema de hoy es la soledad y el miedo. Recapitulando un poco lo que hablábamos hace una semana, en el punto 359 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Entonces es importante que no tratemos los problemas psicológicos aparte de esta vocación del hombre a ser hijo de Dios en el Hijo unigénito del Padre. Repasamos también en el 407 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice que ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. En el 387, la realidad del pecado, y más particularmente el pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente lo que nos sucedió y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre hace que se comprenda que el pecado lo que es. Y también en el 386 decía que es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de este vínculo, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad. Veíamos también en el 397 cómo lo primero que sucede a partir de ese desvínculo de Adán y Eva con Dios es que el ser humano dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. Entonces imagínense el trauma original de una criatura que por ser criatura está llamada a recibir todo de su creador, inclusive su misma identidad, pero nacemos con una desconfianza en Dios que va a permear toda nuestra psiquis y toda nuestra personalidad. En el 398 ya empezamos a vislumbrar cómo es este problema de la soledad. El ser humano no fue creado solo, fue creado participando de la naturaleza de Dios y luego son creados como Adán y Eva. Y Dios dice, serán una sola carne. Fíjense que el ser humano está creado a imagen de la Trinidad, en donde hay una comunidad de personas. Dios no es un ser solo, un individuo, es persona. Y persona quiere decir relación. Entonces, fíjense que esto nos marca ya desde el principio como totalmente incompatibles con la soledad del individuo. El ser humano no es creado individuo, es creado persona. Sin embargo, miren lo que dice el Papa en el libro Introducción al Cristianismo. Toda la historia de la humanidad ha quedado extraviada, rota, porque Adán se hizo una falsa idea de Dios. Quería hacerse como Dios. Seréis como dioses, le dice el demonio. Supongo que ninguno de vosotros habrá supuesto nunca que el pecado de Adán fuera este. ¿Qué otra ambición podría proponerse? ¿Y no sería esta justamente a la que Dios le había invitado? ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas creen que el pecado del hombre es querer ser como Dios, pero realmente el mismo catecismo nos dice que el ser humano había sido creado por Dios para luego participar en la divinidad misma de Dios. Es decir, desde antes de la creación del mundo, el Hijo de Dios se iba a hacer hombre para hacernos Dios. Entonces, ese no es el problema y realmente el ser humano siempre querrá ser como Dios. El problema es otro, que el ser humano, dice el Papa, se equivocó de modelo. Creyó que Dios era un ser independiente, autónomo, suficiente,
y para hacerse como Él, se rebeló y desobedeció. Pero cuando Dios se ha revelado, cuando Dios quiso mostrarse verdaderamente tal como era, se reveló amor, ternura, efusión de sí, infinita complacencia en otro, unión indisoluble, dependencia. El Hijo es dependiente del Padre, no tiene un yo encerrado que está lleno de cualidades como a veces lo quieren hacer ver. Dios se reveló obediente, obediente hasta la muerte. Creyendo hacerse como Dios, Adán se diferenció totalmente de él, se atrincheró en su soledad y Dios no era más que comunión. Entonces vemos que esa experiencia de la soledad, ese sentirnos abandonados, huérfanos, es un fruto que tiene su raíz justamente en el pecado original. Aquí en este libro maravilloso dice justamente, porque el Papa también tiene una concepción completamente diferente de lo que es la cruz. Generalmente se considera que la cruz es un sufrimiento que se ofrece al Padre. Y sin embargo, en esta canción que veíamos al principio de este programa que se llama Agua Viva, dice, uní en mi cuerpo el cielo y tu aislamiento. Es decir, este aislamiento es verdaderamente la raíz espiritual de los problemas psicológicos, porque el ser humano es persona, no individuo. Está hecho para estar siempre acompañado. Dice el Papa que la fe es la expresión definitiva del tener que recibir del hombre. Así como Cristo recibe todo del Padre, el ser humano recibe todo de Dios. Es decir, no está llamado para ser autosuficiente, autónomo, individuo. Entonces vemos que lo que Dios hace para responder a este problema tan terrible del ser humano solo y angustiado es que Jesús viene a asumir el pecado, es decir, a asumir el trauma de la soledad. Entonces fíjense cómo lo plantea el Papa tan hermoso. La médula de la pasión no es el dolor físico, sino la soledad radical, el abandono absoluto. Ahí se revela en definitiva en ese Cristo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús en realidad nunca pecó, es decir, nunca rompió su comunión con el Padre. El pecado es un desvínculo con Dios, un desvínculo con nosotros, un desvínculo con los demás. Y por eso la redención consiste en que Jesús restaura el vínculo con Dios, el vínculo con nosotros y el vínculo con los demás. Pero esto no es obra del ser humano. En la cruz vemos a este Dios que es abandonado por todos, que siente esta separación de Dios, esta angustia de separación de Dios que es realidad nuestra, no de Dios. Entonces ahí en la cruz se revela el abismo de la soledad del hombre que está solo en lo más profundo de su ser. Esta soledad que de tantos modos se trata de ocultar, pero que es la situación real en que se encuentra el hombre y que es lo más contrario a su esencia que nos dice que el hombre no puede estar solo, que busca sin cesar la compañía. Por eso la soledad es ese ámbito de angustia propio del destino de un ser que está llamado a ser en compañía y que sin embargo le resulta imposible. A veces desde el punto de vista psicológico se cree que es una debilidad, esa dependencia emocional que tenemos como seres humanos, ese querer estar en pareja, querer estar con otro. Y obviamente la dependencia emocional de un ser humano, pues es solamente aumentar la herida. Pero fíjense que no está equivocada la persona que quiere depender de otro, que quiere estar acompañada. Y a veces la psicología trata de que el ser humano supere esa dependencia, que pueda estar sola. Y realmente ese no es el camino porque estamos hechos desde el principio como comunión. Entonces, fíjense cómo el Papa dice que supongamos que un niño
tiene que atravesar un bosque en una noche oscura, tendrá mucho miedo, aunque alguien le haya dicho que no tiene nada que temer y que nada lo puede asustar. Cuando se encuentre solo en la oscuridad, cuando se dé cuenta de que está radicalmente solo, entonces le vendrá el miedo, el verdadero miedo humano, que no es miedo a algo, sino miedo de sí mismo. La soledad va siempre acompañada con el miedo. Y lo que Dios vino a hacer no es a convencernos de no tener miedo, no es a convencerme de que no tengo que depender de otros, no es a convencerme que puedo ser autónoma, que es lo que a veces hace la psicología. En su soledad más honda, el hombre no tiene miedo de algo concreto que pueda quitar de en medio, sino que tiene miedo de la soledad, de la inquietud, de la inseguridad de su propio ser, miedo que no puede superar racionalmente. Es decir, el ser una criatura que debe recibirlo todo de su creador, pero no poder descubrir que está unido a Dios, que estoy habitada por Él, que no tengo nada que temer porque a cada instante yo recibo todo lo que necesito. Esa conciencia no la tiene ningún ser humano sino María, que nació sin pecado original. Por eso ella es la llena de gracia. Ella no está llena de sí misma y de su autorrealización y de su búsqueda de sus virtudes y de su búsqueda de su seguridad. Tanto cuando San José decide repudiarla, ella no tiene ningún miedo. ¿Por qué? Porque ella sí tiene esa conciencia con la que nosotros no nacemos, de estar absolutamente habitada y sostenida por un Dios que le da a cada instante lo que necesita. Por eso María no es adulta, María es niña y por eso puede tener esta confianza a prueba de todo abandono humano. El ser humano tiene miedo de no ser perfecto. ¿Por qué? Porque nacemos en el pecado vive en nosotros y el pecado nos dice es, tú tienes que ganarte la compañía de los hombres, tienes que ganarte tu aceptación, tienes que ganarte el amor y para eso tienes que trabajar duro, tienes que autorrealizarte, tienes que tener virtudes, tienes que ser bueno. Y claro, el ser humano no puede autorrealizarse solo, no lo puede hacer solo. Jesús mismo dice, yo no puedo hacer nada sin mi Padre, yo no soy nada sin mi Padre. Y dirá, y cuando ustedes me ven, discípulos, ven al Padre. Sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Eso qué nos está diciendo? Que la perfección de Cristo no es de Él, es del Padre. Y por el Espíritu Santo, Él recibe constantemente la perfección del Padre mismo. Esto es ser Cristo y esto es ser cristiano. Tener la perfección que el Padre nos quiere compartir. Pero el ser humano quiere ser el Padre, quiere ser el que hace las obras, quiere ser el que ama por sí mismo, el que perdona por sí mismo, el que es paciente por sí mismo, el que tiene templanza por sí mismo, pureza por sí mismo. ¡Qué estrés y qué miedo! Porque ¿qué hombre lo logra? Ninguno. Y algunos lo logran, como San Pablo, y dirá, todo eso lo tengo por basura con tal de tener a Cristo. En su más honda soledad, la raíz espiritual del miedo, en el fondo, es este hombre que sin ser Dios quiere ser perfecto y está solo y quiere no estar solo y trata de comprarse la compañía a punta de perfeccionismo y se angustia porque no puede. Otro ejemplo, supongamos que alguien tiene que velar toda la noche un cadáver. Puede que se sienta inquieto aún cuando puede autoconvencerse de que ese miedo no tiene sentido. Esto le encanta al hombre occidental, ¿no? Que trata de autorregularse con la cabeza, convencerse, autoconvencerme de que no tengo que preocuparme, de que no hay nada que temer. Y esto no es
lo que realmente salva al hombre. El ser humano no se salva por la razón ni por sus buenas ideas. Entonces trata de autoconvencerse, que esa es otra de las consecuencias psicológicas de estas raíces espirituales de la herida de la autosuficiencia, el querer usar la razón para salvarme. Sabe muy bien que el muerto no le puede hacer ningún daño y que estaría más inseguro si esa persona viviera. Y así nosotros sabemos que nadie nos puede hacer ningún daño, que en realidad no corremos ningún peligro, que Dios se hace cargo de nosotros, que yo puedo confiar en Él. Y sin embargo, está grabada en nuestros tuétanos el pecado original, el trauma original, esa desconfianza, ese miedo de que a lo mejor algo malo está pasando, como si a veces nuestra vida se le saliera de las manos a Dios. Entonces dice el Papa, este miedo espiritual es de un orden radicalmente distinto. No es miedo a algo, sino miedo a quedarse solo con la muerte, miedo a la soledad, miedo a la inseguridad de la existencia. Hay personas que se disocian tanto de sí mismas que aprenden a vivir solas. Qué pesar. Y vemos en Europa personas que ya ni siquiera quieren formar una familia o tener hijos. El ser humano disociado. A veces esto es lo mismo que pasa en el budismo. El budismo es una religión en donde no hay un Dios persona y en donde el ser humano quiere superar su deseo, superar su querer, su anhelar el amor, ser amado. Porque dirá Buda, la raíz del sufrimiento es el desear. ¿Y qué es lo que dice el cristianismo? No, es que está muy bien si tú no quieres estar solo, está muy bien si quieres ser amado, está muy bien si quieres depender de otro que se haga cargo de ti, porque es que eso es la relación entre la criatura y el creador. Entonces el cristianismo te dice, no mates tu relación que te constituye, no mates eso, porque Dios viene a darte todo eso. Pero obviamente el ser humano, cuando está frente a este miedo a la soledad, miedo a la inseguridad de su existencia, de que yo no tengo lo que necesito para sobrevivir ni siquiera un día. Y la psicología moderna me lo quiere dar. No tengas creencias limitantes. Habría que más bien decir, pobre Adán, teniendo sus creencias ilimitadas, creyendo que él puede ser bueno. Y como vemos en el Génesis, cuando se separan Adán y Eva de Dios, se ven desnudos, se ven pobres y sienten vergüenza. La pobreza causa vergüenza. Tengo que ser rica, tengo que estar llena de virtudes, tengo que sentirme capaz, tengo que confiar en mí misma, nos dirá la psicología moderna, que busca crear este superhombre y tratan de cubrir su desnudez. Entonces aquí dice el Papa, esa soledad, esa pobreza que tendemos, tratamos de ocultarla, de cubrirla de perfeccionismo, de virtudes, de bondad, pero en realidad nada funciona, afortunadamente. Y a mí me encanta cuando a mi consultorio llegan las personas con la gracia de la desilusión. Nada funciona, ni lo que he tratado por años en terapia, ni nada funciona porque esta herida de la soledad no se cura con el amor humano. ¿Cómo superar este miedo si fracasa por completo el intento de probar que es absurdo? El niño perderá el miedo cuando una mano lo agarre y lo guíe, cuando alguien le hable, es decir, perderá el miedo cuando sienta que está ahí junto a él alguien que lo ama. La herida de la autonomía se cura con relación, no con riqueza espiritual, psicológica y moral. Eso no cura. Y el que vela al muerto dejará de tener miedo cuando haya alguien con él, cuando sienta la cercanía de un tú.
La superación del miedo nos muestra una vez más en qué consiste esencialmente. Es miedo a la soledad, miedo a la angustia de un ser que solo puede vivir con los demás. Es que somos cuerpo de Cristo. En el cielo nos va a tocar vivir unidos con los que nos caen gordos. Ese es el cielo, es un vivir con. No es el infierno del individuo tratando de salvarse a sí mismo y criticando a los demás porque no son tan perfectos como yo. El miedo auténtico del hombre no puede vencerse con la razón. Solo se puede vencer con la presencia de alguien que lo ama. Pero el demonio dice, conoceréis el bien y el mal y seréis como dioses. Entonces, usamos nuestra inteligencia para conocer las virtudes y aplicarlas. Dime los tips para ser buen cristiano. Y en realidad el cristianismo es entrar en relación con una persona que es la Trinidad. Si hubiera una soledad en la que no fuera posible dirigir al hombre la palabra, que es allá en el fondo nuestro de nuestro corazón, hay abismos en donde se quedaron esas partes nuestras niñas que no supieron que eran amadas y donde no llegó el amor. Y su abandono fuese tan grande que ningún tú pudiera entrar en contacto con él, como cuando éramos pequeños y nuestros padres no respondieron suficientemente a nuestro deseo de un tú, cuando no nos mostraron que el amor es incondicional, sino que nos exigían ciertos requisitos para recibir el amor. Esa sería la auténtica y radical soledad. Ese sería el miedo. Eso sería lo que los teólogos llaman infierno. El infierno no es un lugar de llamas, es un lugar en donde estoy solo y donde no sé que soy amado. Y al ser humano le pasa eso. Es que no soy suficientemente buena mamá, no soy suficiente buena esposa. Pues claro que no. ¿Quién te dijo que tenías que serlo? El demonio. Eso es el infierno, la soledad en la que la palabra amor ya no puede resonar. Es la soledad que implica la inseguridad de la existencia. Entonces, ¿qué es lo que dice el Papa? Cristo franqueó la puerta de nuestra más profunda soledad. Cristo llega allá a donde nadie puede entrar. Todas estas partes mías niñas que están en esos abismos de soledad y de angustia, allá adentro solo llega Cristo, pero solo yo, Ana María, con mi libertad, puedo abrir esos abismos a la presencia de Cristo si es que no quiero interponerme con mi bendita razón sabionda que quiere hacerse cargo de eso, a todas mis protecciones que quieren hacerse cargo de eso. Entonces hay personas que en vez de decir, no puedo ser perfecta siendo autónoma e individuo y tengo que abrir mi corazón al Padre, entonces, cuidadito piensas mal de mí. Vivimos justificándonos delante de los demás, de nosotros, de Dios. Queremos justificarnos y no ser justificados. Allí donde ya no podemos oír ninguna voz, allí está Cristo. El infierno ya está superado. Por eso se dice, Cristo venció el infierno y la muerte. Pero creemos que es que si yo vivo muy piadosa, cuando me muera voy a entrar al cielo. Y no, es que ya aquí en la tierra puedo dejar de vivir en la soledad de la autoafirmación. Ni el infierno ni la muerte son ya lo mismo porque hay vida en medio de la muerte, porque el amor habita en mi más profunda soledad. El infierno o la segunda muerte, como dice la Biblia, es ahora el encerrarse voluntariamente en sí mismo. La muerte ya no conduce a la soledad. Las puertas del Sheol están abiertas de par en par, pero el ser humano puede, por su libertad, vivir encerrado en su autonomía y en su autorrealización. Y dirá San Juan de la Cruz que en la tercera morada, por ejemplo, el camino de unión con Dios,
hay moradas de iluminación, de descanso y moradas de purificación. Y dice el Papa, San Juan de la Cruz, en la tercera morada, el demonio le ayuda al ser humano a ser bueno, a tener victorias. ¿Por qué? Porque es esa parte del Génesis en donde dice que Dios mismo cubrió a Adán y Eva. Es decir, Dios no nos despoja de bondad. Tenemos muchas cualidades, pero se nos olvida que eso no es mío, que yo estoy desnuda y que Dios me está cubriendo. Y que esa cobertura que me pone de bondad no es para sentirme superior que el que está cubierto un poquito menos que yo. Pero el ser humano está enfermo de encerramiento en sí mismo. Es lo que dice el catecismo, ¿no? Que el ser humano se eligió a sí mismo en contra de Dios y sin Dios, y utiliza todo, la religión, la moral, los principios católicos, para, encerrado en sí mismo, buscar su autorrealización. Y puede que crea que se va a ganar el cielo, pero lo que está haciendo es vivir en el infierno, y siempre amargado, siempre criticando, juzgándose a sí mismo de una manera despiadada. Y estas son las raíces espirituales de los problemas psicológicos, de la soledad y el miedo. Realmente el pecado es la autonomía y la autosuficiencia, y la cruz significa el fin de esa autonomía. Y el pecado es eso, no es ir en contra de un principio moral, es ir en contra de la verdad de nuestra situación de criaturas. Y obviamente que hay muchos programas ahí. Si ustedes entran a Carrizosa Oficial en YouTube, van a encontrar varios programas sobre este tema del pecado, porque a mi modo de ver, el único que lo explica así es el Papa Benedicto, y claro que seguiremos insistiendo. ¿Lo pueden, por favor? Lean el catecismo desde el punto 397, el primer pecado del hombre. Ahí está clarísimo, clarísimo, en que no consiste simplemente en no seguir unos principios. El amor incondicional de Dios, o sea, Él ama incondicionalmente a la Ana María que Él hizo, y está en contra de lo que Ana María no es. Entonces, mi existencia es absolutamente valiosa. Y el Papa dice que no terminamos de nacer sino cuando nuestra existencia es suficientemente celebrada como ella es. Sin embargo, el amor incondicional no es tolerar todo. Dios perdona, y perdona ofreciéndome desembarazarme de todo lo que yo no soy, o sea, ayudarme a quitarme todo lo que Él no hizo y que yo fui tomando por el camino. Y como si no tuviera un virus, estas raíces espirituales del pecado, ¿no? Que son el creerme que estoy sola, el creer que yo tengo que autorrealizarme, que ser autónoma, que creer en mí misma. Todo eso es como un virus que daña el funcionamiento del cerebro y del ser humano. Estamos heridos de eso. Dios nos ama incondicionalmente, pero a la que yo soy. Y el pecado es todo lo que yo he construido que no soy, todo eso que yo creo que a veces es mi personalidad, y el perdón de Dios quiere es purificarme de eso. Entonces, amarme incondicionalmente consiste en recuperar la Ana María que Dios hizo y cooperar con Él en esa purificación de todo lo que no soy. Y lo que decías de juzgar, pues es que el único que juzga es Cristo. Ni siquiera el Padre tiene ese rol. Cristo es el que está encargado del juicio. Entonces nosotros, si queremos ser leales a nosotros, a nuestro ser criaturas, y amarnos incondicionalmente, no podemos juzgar a nadie. Les mando un abrazo fraterno, Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Gracias por estar aquí siempre, me encomiendo a sus oraciones y quedamos como siempre con María.